hermanos. Muy bien, estamos en el capítulo capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice la venida del Espíritu Santo. Verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a estudiar esto. Estaban unánimes juntos. ¿Qué significa estar unánimes y juntos? Pero primero que nada, ¿qué era el día de Pentecostés? ¿Cuál era el día de Pentecostés, hermanos? ¿Cuál era el día de Pentecostés? Para eso vamos a ir a estudiar un poquito el día de Pentecostés, que está en Levíticos, capítulo 23 y el verso 15. Mi Biblia tiene referencias. No sé si usted no tiene, pero si no, mire, esta que yo tengo, Levítico 23, verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Mire, ¿qué nos está diciendo aquí? Contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál día es el que sigue al día de reposo? Es el domingo. ¿Cuál es el día de reposo? Es el Sabbat. ¿Cuál es el día de Sabbat? Es el día séptimo. Entonces el día que sigue al día de reposo, el día que sigue al sábado, es el domingo. ¿Qué está diciendo? Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Sí? 7 semanas, 7 por 7, 49. Más el día de ese día son 50 días. Verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. ¿Sí? Esto era como algo más que, por ejemplo, un diezmo que se traía o las primicias. Era una costumbre que se celebraba de las fiestas que celebraban. Era esta fiesta llamada Pentecostés. Sí, Pentecostés es una fiesta que también celebraban los judíos. ¿Y qué era lo que hacían? Que ofrecían al Señor ese grano nuevo. Le ofrecían una gavilla. Sí, sí, era algo más que las primicias, era algo diferente. Muy bien, ahora el verso 17. Después de vuestras habitaciones, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Acuérdense que normalmente cuando hablan del pan para ofrecer al Señor, del pan, cuando hablas del pan siempre estás pensando en un pan sin levadura. Un pan sin levadura, pero a diferencia de este dice que sería un pan con levadura. Es diferente a los otros panes que se celebraban en otras fiestas. Este es algo que va a traer sombra al cumplimiento del día de Pentecostés que van a vivir los discípulos, que van a ellos a experimentar, que ellos van a participar. ¿Qué significa este pan con levadura? Bueno, otra vuelta lo leemos. Verso 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias al Señor. Bueno, esto sucedió después de la Pascua, que van a celebrar ese día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, suponiendo podía haber caído un miércoles, un jueves la Pascua. Ellos tenían que esperar hasta después del Shabbat, empezar a contar los 50 días. Y en el último día, bueno, hacían esta ofrenda de este pan cocido con levadura. Era una sombra de lo que vamos a experimentar acá en el día de Pentecostés con la iglesia, con los apóstoles, con los que estaban ahí reunidos. ¿Qué simboliza entonces
este pan con levadura. Significa el cristiano, significa la iglesia que, a ver, bueno, cuando hablamos del pan, ¿qué simboliza también el pan? El pan simboliza también Cristo. Jesús dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Simboliza la palabra de Dios, el alimento espiritual, significa el pan también. Pero ese pan sí es un pan sin levadura. A diferencia de este pan que se ofrecerá al Señor como primicias. Y a quienes vemos ahí en el día de Pentecostés que son como esa primicia del Señor, es Pedro, es Juan, es todos los apóstoles, es los 120 que están reunidos ahí, que son las primicias para el Señor, simbolizando que nosotros tenemos pecado. ¿Qué es levadura? ¿Qué significa la levadura? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa la levadura en la Biblia? Pecado. ¿Sí? Lo que nos está dando a entender el Señor, que no significa que nosotros por ser hijos de Dios, Dios está diciendo, no, ustedes nunca van a pecar. Y el día que pequen, ustedes están destituidos. O el día que cometan una falta, un error, ustedes ya no son mi pueblo, no son mis hijos. No, al contrario, lo que nos da a entender más bien claro es que aunque somos hijos de Dios, nosotros tenemos la levadura con nosotros, tenemos el pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo David, ¿no? En pecado. Ahora, al menos que seamos muy hipócritas y falsantes, digamos, como dijo Absalón, si hay pecado en mí, mátenme. Y yo sé que hay predicadores que predican desde el púlpito, que no pecan, que si pecan ese día pierden la salvación. Bueno, ahí la hipocresía, ahí la falsedad. Pero aquí nos da este dato entender de que nosotros, como iglesia, como pueblo, como creyentes, somos un pan con levadura. Y somos, bueno, para este caso fueron las primicias al Señor, dice. Sí, bueno, verso 17. Dice, cocidos con levadura como primicias para el Señor. Entonces, ¿qué vimos aquí? Vimos los 50 días que sucedieron después de que pasó la Pascua que Jesús celebró con los discípulos. Luego vino el día de Pentecostés. Pero vamos al conteo. Son 50 días, pero ¿cuántos días estuvo Jesús con ellos? Enseñándoles después de que resucitó. Háganme señas porque no la oigo. 40 días, eso. Muy bien, 40 días. ¿Cuántos días le quedaron a los discípulos y a estar sin Jesús antes del día de Pentecostés? 10 días. Muy bien, 10 días. Muy bien, vamos a regresar al libro de los Hechos, otra vuelta. Ya aprendimos a Pentecostés y cómo se celebraba después de la Pascua. Muy bien. Otra vez. Dice, cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Esto mire, este es el enfoque de que el libro de los Hechos nos va a dar para comprender lo que se necesita, tanto como para estar lleno del Espíritu Santo y como para darnos a entender también qué hay que hacer para estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que empezar a hacer? En primera vemos aquí que estaban todos concentrados en una misma mente, en un mismo espíritu, en una misma idea. Todos en las palabras de Jesús, todos meditando en las promesas de Jesús. Todo lo que les había enseñado el Señor, ellos están en un solo enfoque, un solo pensamiento. Eso es unánimes, unidos, ¿sí? Juntos, muy bien. Ahora verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué es lo que pareció? Un estruendo, un estrépito fuerte, como de un viento recio. Esa fue la forma en que más o menos se manifestó ese estruendo, como de un viento. Vamos a suponer que le pasa encima de su casa, de su techo donde vive usted un ejército de aviones, pero esos que te hacen temblar y vibrar la casa, ¿no? Así, de un viento. Bueno, algo similar, ¿eh?
Dice, el cual llenó la casa donde estaban todos sentados. Y verso 3 dice, le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Aquí está la palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ya vimos un poquito el ejemplo a aprender cómo estaban ellos esperando esa promesa. El Señor ya les había dicho, no salgan de Jerusalén, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros por el Espíritu Santo y me seréis testigo desde Judea, Samaria y todos los confines de la tierra. Ya vimos la unidad, ya vimos el enfoque. Ahora vamos a ver el acontecimiento. El acontecimiento sucedió es que hubo un estruendo muy fuerte, tan fuerte que no solamente fue para ellos que se escuchó, sino que a su contorno, imagínense cómo llamaron la atención, cómo la gente se amontonó, y se amontonó por miles. ¿Se acuerda que en el primer mensaje se convirtieron 3,000 personas, no? Entonces imagínense, ese estruendo fue notorio, para que la gente viniera alrededor y empezaran a escuchar lo que estaba aconteciendo ahí, tanto ese estruendo como el lenguaje que empezaron a hablar cada apóstol, cada uno de los discípulos que estaban ahí. Muy bien, entonces fue un estruendo muy grande. Muy bien, ahora, ¿qué más vamos a mirar entonces ahí? Que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos a aprender un poco lo que es la llenura del Espíritu Santo, porque este es uno de los textos pentecostales muy exclusivos para hablar del fuego del Espíritu Santo, para hablar de la llenura del Espíritu Santo, y lo practican, ¿no? Lo practican de una forma muy religiosa, inapropiada, espiritualoide, desde la idea de imponer manos y empujarte y aventarte y tú caigas así como teterete o dando vueltas como loco o vomitando, y ya el pastor diga, ya está lleno, ya lo llenó, ya lo tocó el Espíritu Santo, ya está lleno. O en fin, simplemente todo ese show pues que hemos visto, desde rodar, vomitar, etcétera, hablar en lengua, danzar, correr, remolinear, y ya el pastor dice, hermano, está la llenura, los hermanos están llenando el Espíritu Santo. Bueno, eso no sucedió aquí. En primero que nada, ellos estaban sin relajo, ellos no estaban danzando, no estaban gritando, no estaban así como los profetas de Baal que estaban ahí haciendo su show. No, ellos estaban tranquilos, ellos estaban sentados ahí todos esperando ese día en oración, en comunión, en enfoque, en santificación. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo estaban ellos? Estaban en oración, en ruego, en ayuno probablemente y en santificación. Bueno, vamos a ver entonces este aprendizaje de la llenura del Espíritu Santo para comprender esto en Efesios, hermanos, capítulo 5. Efesios capítulo 5 y el verso 1 pero quiero que vean el verso 18. 18 nomás donde nos da la palabra de ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Ya lo vemos? Ok, muy bien. Ok, vamos a ver el contexto. Vamos a ver desde el verso 1 para entender esto, cómo es que la Biblia nos va a enseñar cómo estar llenos o cómo llenarnos del Espíritu Santo. Verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ok, este es el contexto de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo debo yo vivir? ¿Qué debo de hacer para poder estar lleno del Espíritu Santo? Imitar a Dios. Fíjese lo que dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto es para la iglesia, esto no es para el incrédulo. Esto es para alguien que es hijo de Dios
y que de verdad necesita la llenura y quiere ser lleno del Espíritu Santo. Y no va a estar orando, dame poder, Señor, para sacar demonios, yo quiero ser como tú. O yo quiero estar sentado en un trono blanco como tú, tener mis canas blancas como tú tienes las canas blancas, eres un anciano que tiene su barba blanca y no es eso, que vamos a estar tratando de imitar a un Dios, a un creador. No, Jesús es Dios. Cuando dice que seamos imitadores de Dios, ¿quién es Dios para imitarlo? Jesús es Dios. Sencillo. No voy a tratar de imitar a Dios, al Creador, decir yo, así como mi Dios creó y dijo la palabra y lo que Él declaró se hizo por la palabra de Dios, yo también voy a declarar y voy a actuar porque yo también soy hijo de Dios y puedo usar esa forma como Dios es. No, ahí sí están equivocados. Sino que el ejemplo a seguir es Jesús, quien es Dios. Así como vivió Jesús, así como estuvo Jesús, así como Él fue, así yo debo ser. Todo ese ejemplo de Jesús es para mí, es para cada creyente, para cada hijo de Dios que desea ser lleno del Espíritu de Dios. Obediencia, entrega, servicio, santificación, sacrificio, esfuerzo, valentía, etcétera. Todo como Jesús fue. Así debo ser yo. Lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de obras, lleno de todo aquello que me va a hacer parecerme a Jesús. Perdonar, soportar, en fin, todo aquello que me muestra cómo era Jesús o cómo fue Jesús. A eso nos llama, dice, a ser imitadores. ¿Sí? Ahora el verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire qué detalle esta palabra, es muy profunda. ¿Andad qué dice? ¿Y andad en qué? En amor. Yo de muchas de iglesias que pasé, miré gente que parecía que estaba llena del Espíritu Santo, hermanos, y rodaban, corrían, se revolcaban, terminaban sudados, terminaban medio deschongados, las mujeres deschongadas, los hombres ya con la camisa sudada, toda desbotonada, en fin, todo un show, hablando en lenguas, etcétera. Pero ¿sabes qué? No andaban en amor. Se miraba envidia, se miraba rencores, se miraba desprecio, se miraba toda aquella vanagloria, altivez, soberbia, pero no estaba esto. Andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto, mire lo que nos va a decir la Biblia, cómo poder lograr estar lleno del Espíritu Santo, amar incondicionalmente. Y cuando dice aquí que andemos en amor, no está hablando de un amor eros. No, eso no es un amor carnal. No es un amor de que, ahí vino la hermanita, yo la volteo a ver, qué bonita está la hermanita. No, eso no es un amor eros, está hablando de un amor fraternal, de un amor de compasión, de un amor de misericordia, de un amor de justicia, de participar de ese amor de Dios con que Él nos amó para nosotros participar así con los hermanos. ¿Se entiende? Aplicar ese amor, no un amor carnal, no un amor de atracción física, no un amor de malos de acciones, sino un amor puro, un amor que es de Dios, un amor fraternal, ¿se entiende? No que a la vuelta de la esquina ya estoy criticando a la hermana. A la vuelta de la esquina ya estoy hablando mal del hermano. Eso no es andar en amor. Oh, sí, pero hablaban en lengua, ¿eh? Hablaban en lengua, parecían metralleta hablando en lengua, pero en el momento de amar no existía el amor puro, el amor sincero. Ahora miren de lo que nos va a enseñar el verso 3. Pero fornicación, fíjese, fornicación, todo esto es pecado. Y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire, no solamente que no se participe de pecados de fornicación,
ya sea soltero, ya sea casado, que anda con otra mujer después de que tiene matrimonio, o vive en unión libre como loco, y supuestamente es un hijo de Dios, se ha bautizado, pero no hay testimonio, no hay ejemplo, no hay cambio. Pero no solamente dice que no se participe del acto físicamente de pecaminoso, sino que ni siquiera se nombre entre nosotros. Avaricia también. ¿Qué dice? Toda inmundicia. ¿Cuál sería la inmundicia? Está hablando de algo sexual. A ver, la fornicación es algo físico, hermanos. Pero la inmundicia tiene que ver algo con los pensamientos pecaminosos. ¿Sí? Tiene que ver con actos sexuales dentro de la mente. Aquí en la mente. Cosas impuras que podemos nosotros estar maquinando, que podemos estar pensando, que podemos estar ilustrándonos dentro de nuestra mente. Esas son inmundicias. Actos sexuales pecaminosos. Que cualquiera puede decir, no, pero yo no he cometido adulterio. Bueno, físicamente no, pero quién sabe en nuestra mente. Y eso es lo que nos llama la Escritura para poder llegar a estar llenos del Espíritu Santo. Miren los requisitos que hay que hacer para llenarse del Espíritu. Por ejemplo, Jesús cuando enseñó y dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y le aseguro que los fariseos, acá estamos nosotros, los santos, nadie de nosotros ha pecado, nadie. Porque nosotros sabemos ese mandamiento. Pero yo os digo, dijo Jesús, mas yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. ¿Dónde lo hizo? En la mente. Esas son inmundicias. Eso es pecado de la mente, inmundicia. No, pero yo puedo decir, mientras no lo haga físicamente estoy libre. No, pero no solamente Jesús, está tratando de darnos una enseñanza de que está bien no cometerlo físicamente, está bien, ya es un avance. Pero tenemos que avanzar un poco más allá para que nuestros vasos se limpie. ¿Por qué? Porque si no se cuenta que venimos a ser fariseos, que solamente tenemos por fuera limpio el vaso, pero por dentro no está limpio. Y el propósito de Dios en el creyente es irlo limpiando para que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende? De que nosotros, para poder querer ser lleno del Espíritu Santo, no es hablar rabasaya y esto y lo otro. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Saca la bazuca y no saben qué lengua inventar la gente cada cosa, ¿no? Pero eso no es ser lleno. La Biblia dice que para estar lleno hay que desechar la inmundicia hasta los pensamientos que no son correctos. Imagínense. O avaricia. Avaricia tiene que ver no solamente con dinero, sino cosas de este mundo que a mí me llaman la atención, que yo voy tras ello, ya sea la forma de cosas de este mundo, cualquier cosa, pero estar avaro por aquellas cosas, ¿no? Pero no solamente la Biblia aquí nos recomienda de que no las practiquemos, sino que ni siquiera la mencionemos. Fíjese, a tal grado, eso es santificación, eso es santidad. ¿Sí me entiende? Que estás luchando, hermano, cada día. Me vienen pensamientos inicuos que si los pudiera yo agarrar les daba con un martillo, les daba un martillazo. Pero eso es porque tenemos una mente que venimos del mundo, con una mente corrompida. Y es ahí donde el verdadero cristiano está luchando, mortificando sus pecados. Escribe ahí la palabra mortificar para que no se le olvide arriba donde dice, pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros. Esta palabra es muy clave. Porque es muy importante. Porque hay gente que vive en el cristianismo, pero no saben qué es mortificar los pecados. ¿Qué es mortificar los pecados? ¿Qué es? Pues estar siempre en contra de esos malos pensamientos, de esos malos deseos que nos están atacando y no darle rienda suelta, sino estarlos mortificando y con el transcurso de la búsqueda de Dios en esa entrega, bueno, cuando te des cuenta has avanzado
y has ido dejando las prácticas pecaminosas. Muy bien. Ahora dice como conviene a santos. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahí está, mire. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sí, mira lo que es estarse llenando del Espíritu Santo. Siempre estar agradecido con el Señor, palabras correctas, palabras necedades, palabras sazonadas, palabras correctas, palabras que son, hermanos, con sal, como dice la Biblia, ¿no? Palabras adecuadas, que nos enseñemos a tener un vocabulario como Cristo. Vocabularios que nos da esa expectativa, ¿no? De que en verdad estamos siguiendo al Señor Jesús. Que somos discípulos del Señor Jesús también. Ahora, cuando nos quedamos 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, mire, esto es idolatría, la avaricia, o sea, el amor al dinero, el estar sumergido en la vida pecaminosa de sexualidad, pecaminosa, estoy hablando de pecaminosa, no en el matrimonio. Dice que es idolatría, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿sí? Ningún fornicario, ninguna persona que no está mortificando pecados, sino que libremente está haciendo lo que quiere, bueno, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí nosotros estamos aprendiendo por eso, para que no seamos engañados con palabras vanas. Muchas iglesias donde se habla mucho de la llenura del Espíritu Santo y hablan solamente en lengua cada servicio, ya viene otro apóstol, ya viene otro predicador, lo mismo hace. Hermano, renueva la lengua, hermano, renueva el fuego, hermano, y siempre lo mismo. Pero no tienen conocimiento del estudio bíblico, por eso son engañados con palabras vanas. ¿Sí? Lo mismo, palabras vanas, uno lo dijo, otro lo vuelve a repetir, y están con pan con lo mismo. Pero por eso nosotros, aquí vemos la Escritura, cómo es que no, para ser lleno del Espíritu Santo hay que estar discerniendo, hay que estar aprendiendo la Biblia, la palabra del Señor. Verso, bueno, ¿para quién dice? Dice que por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Por qué viene la ira de Dios, hermano? Porque tienes tu Biblia, pero no la quieres estudiar, ni participas en los estudios. Apenas si vas arrastras al servicio. ¿Por qué viene la ira de Dios? Hermano, por tu flojera. Porque eres una persona que no quieres esforzarte en el camino del Señor. Sí, ya te bautizaste, pero creíste que por eso iba a ser todo ya. No, por eso vienen los hijos de desobediencia. Y está hablando de creyentes aquí, ¿no? De que al parecer no tienen anhelo de las cosas de Dios. Y pueden ser engañados. Bueno, ahora verso 7. No seáis pues partícipes con ellos. Es otra acción, hermano. En nuestra vida cotidiana, cuando se nos presenta algo pecaminoso, no hay que ser partícipe con ellos. Ni tampoco las iglesias que están haciendo eso. Por eso todavía a nosotros nos ha costado un poquito tener más convivencia con hermanos de otras iglesias que realmente tienen la misma fe que nosotros y un poquito de diferencia, no digamos que no, pero no podemos participar con ellos por cosas que no están haciendo bien y correctas. ¿Se entiende? Por eso dice aquí, no seáis pues partícipes con ellos, de gente que no han querido madurar, gente que no han querido poner en práctica lo que es bíblico y están aferrados, están cerrados a que tiene que ser así, que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo y todo el tiempo hablando de lo mismo. Bueno, ya no se puede entonces participar con ellos, ya no se puede. Verso 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Como éramos antes, estábamos en oscuridad, pero ahora ya no, estamos en la luz y debemos andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia,
y verdad. Aquí vemos los frutos del Espíritu, que es en toda bondad. Sus obras, la forma de ser, la forma de comportarse es en justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. No creyendo que eso es agradable, sino comprobándolo realmente por medio del conocimiento de la Escritura. Muy bien, verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esta es la iglesia que está viva, que no solamente se aparta de aquellos que creen estar haciendo lo correcto, pero están haciendo lo contrario. Y no solamente no participan, sino que aún las reprenden, o ese es el mandato, sino más bien reprendedlas, dice. Pero ahí están los, ¿cómo se llaman? Los príncipes, no, los princesos, ¿no? Dice, ay, no se puede juzgar a nadie, déjalos, no somos Dios para juzgar. Bueno, en mucha parte de la Escritura nos enseña que debemos reprender a aquellos que andan haciendo lo incorrecto. Bueno, verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esto es algo que tenemos que tener nosotros un poquito de cuidado, esa diligencia. ¿Cómo andamos, hermanos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas tú en tu vida ya? Tu diario vivir, ¿cómo andas, hermanito? ¿Cómo andas, hermana? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Andas como un necio? ¿O andas como un sabio? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Mira, quiero estar lleno del Espíritu Santo, sí, pero ando como un necio. ¿Entiendes? Ando como un loco, ando como un borracho. Por eso dice el verso 18, no os embriaguéis con vino. ¿Qué es estar borracho? Es estar no cuerdo. Es no estar en tus 5 sentidos. Es no estar con el entendimiento, con el discernimiento, el conocimiento de la palabra del Señor. No, estoy borracho, estoy loco, estoy cerrado. No tenemos que andar como necios, sino como sabios, dice la Escritura. Sabios. Ya aprendimos el domingo pasado que sabios es aquel quien tiene temor a Dios, que vive en temor de Dios. Ese es sabio. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea que el hombre que es sabio tiene temor de Dios. Pero el que no tiene temor de Dios anda en rienda suelta, hace lo que quiere y no hay nada que lo detenga. Hasta que no sea Cristo quien lo detenga, ¿no? Muy bien, ahora verso 15, verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. A ver, ¿cómo aprovecho bien el tiempo yo? No, hermano, yo la verdad, trabajo todo el día, me voy a morir caminando, voy a descansar en el panteón, no tengo tiempo para nada. Llego ya nomás a dormir. Yo tiempo para el estudio, hermano, no me alcanza. Dios lo sabe que yo lo amo. Él conoce mi corazón, Él sabe cuánto lo amo, pero no tengo tiempo para estudiar. No me alcanza el tiempo. Quisiera que tuviera más horas al día para poder sacar todos mis compromisos que tengo. Pero yo tiempo para estudiar, no. Ahí que Dios me disculpe, pero Él sabe que yo lo amo. Él sabe que yo lo amo. Él sabe que yo lo quiero mucho a Dios. Pero tiempo para estudio, no tengo. ¿Y qué dice la Escritura? Aprovechando bien el tiempo. Pero esto es aprovechar bien el tiempo. Tomar tiempo de devoción, tiempo de comunión con Dios. Tiempo de relación con Dios, tiempo de construir, tiempo de edificar, tiempo de atesorar. Y que no seamos como aquel rico que tenía mucho dinero, muchas cosas, y solamente pensaba en su tiempo de divertirse y todo lo que quería hacer es disfrutar su alma, decía. Pero en Dios no tenía tiempo. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios o la voluntad del Señor. Verso 18. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Bueno, aquí vemos cómo es que estaban los apóstoles. ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Recibieron la promesa? Sí. ¿Pero qué estaban haciendo? ¿Andaban cada quien por su rumbo? ¿Andaban ellos allá como alocados que no sabían ni qué? No, estaban en oración, estaban en ruego con las mujeres, estaban en santificación. No había fornicación, no había inmundicia, no había malos pensamientos, no había avaricia. Por eso luego vamos a ver aquí inmediatamente que esa avaricia como que no existe. Y vemos que hombres vendieron sus terrenos, vienen sus casas, lo traen a los pies de los apóstoles y no hay avaricia, no hay maldad. Está todo aquello por lo cual fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ve qué diferencia es este estudio? Aprender cómo ser lleno del Espíritu Santo y decir, bueno, me estoy santificando, estoy mortificando pecado porque quiero estar lleno de Dios. Estoy en oración, en comunión con Dios. Quiero ser lleno de Dios. Quiero imitar a Dios. Quiero ser como Jesús. Me esfuerzo por ser como Jesús. Compasivo, perdonador, misericordioso. Pero en la iglesia donde tú ves que hablan en lengua, pregúntale a la que odia a la otra hermana si puede perdonarle. Me acuerdo que una hermana dijo, no le voy a perdonar que había ofendido a mi esposa. Y le dije, hermana, somos hermanos, discúlpese, nada más solo pídale perdón a mi esposa y ya. No, yo no le he faltado, nunca le he dicho nada. Digo, ¿quiere que le traiga testigo que usted habló algo en contra de ella? Tráigalo, dice, para que vea dónde está. Se la traje, digo, ella escuchó que usted habló. Oh, sí, pues ya, sí lo dije. Pues ya, aquí terminamos. Que se termine el show, pídale disculpa a mi esposa y queda todo arreglado, no hay rencores. No, yo voy a pedir perdón a ella cuando Dios me lo haga sentir, dice. Pero al rato la mirabas hablando en lenguas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la hipocresía? Estás tratando de mostrar un vaso limpio por fuera, pero por dentro está sucio. Y así no actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Es una realidad. El Espíritu Santo mora ahí. Pero no mora en un templo sucio, donde está toda iniquidad, donde hay toda perversión o soberbia, altivez. ¿Cómo puedes tú creer que iba a estar ahí mismo el Espíritu Santo y Satanás? ¿Podrías ir ahí viviendo los dos juntos? Es imposible, ¿no? Pero en esa iglesia se enseña. Se llenó el Espíritu Santo, habla en lengua, grita, rueda. Avivamiento, hermanos. Este es el avivamiento. Y eso no es avivamiento. Y eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel hombre que vive, hermanos, en honestidad, que vive en humildad con Dios, que vive en temor de Dios, que le agrada obedecer a Dios, que le agrada hacer la voluntad del Señor, es entendido de cuál es la voluntad del Señor, quitando todo pensamiento perverso, poniendo los pensamientos sanos, eso, estar mortificando siempre los pecados, ¿se entiende? Pero que si no tiene ni un corazón ni para pedir perdón o para arrepentirse de que ha hecho un mal, imagínense, ahí no está el amor de Dios, ahí no está la evidencia de ese Espíritu Santo que nos da como resultados lo que dijo aquí en el verso, el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mire, es lo que es el fruto del Espíritu. Y no estar gritando chiribí, chiribí, como dice un profeta ahí que se llama... Oh. Muy bien, pues vamos a salir de los hechos. Ya aprendimos qué es estar llenos y cómo debemos procurar la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que estaban haciendo los apóstoles ahí. Estaban en santificación. Muy bien, nos quedamos, ya leímos el verso 4, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, este texto hasta aquí lo leen los pentecostales, aquí mochan la escritura. Hermanos, estamos viviendo un Pentecostés,
fuego, 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 fuego. Y habla en lengua porque los apóstoles hablaron en lengua. Fue la evidencia del Espíritu Santo. Y hablaban en lengua lo que el Espíritu les daba. Habla, hermano, en lengua lo que el Espíritu te dé. Y habla y repite. Y el otro y no dice nada, pero está ahí hablando tonteras. ¿Y qué es eso? No, miren por cuál es el problema, porque no siguen leyendo todavía más. Aquí vamos a mirar qué fue lo que aconteció en realidad, que lo que fue lenguajes, fueron idiomas, ¿sí? Fueron diferentes idiomas que habló cada uno y fueron 18 idiomas en total, 18 lenguajes diferentes. Mira el verso 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Bajo el cielo quiere decir que, bueno, no existía México, no existían muchas naciones, pero en aquel tiempo los que existían dice que moraban ahí. ¿Qué sucede? Que habían venido, ¿no? Mira, aquí está el verso 6. Hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua, en su propio idioma, en su propio hablar. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? Mire qué hermosura. Estaban maravillados y atónitos por este acontecimiento. Hoy las iglesias, hermanos, son puro show. Porque ¿de qué te maravillas cuando oyes a alguien hablar en lengua si no entiendes nada de lo que está diciendo? Mientras tanto, ¿por qué estaban estos maravillados? ¿Por qué? ¿Por qué estaban maravillados? Verso 8. ¿Cómo pues le hemos cómo le hemos oído nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí empieza el conteo de 18 idiomas. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mire por qué estaban atónitos, por qué estaban de verdad así tan emocionados. Es como si yo antes de venir acá a este país, tampoco hablo tanto inglés, no hablo 2 o 3 palabras, ¿no? Pero imagínense que antes de venir acá llegara un gringo allá, ojos azules o verdes, y empezar a hablar en mi idioma las maravillas de Dios, ¿no? Yo me quedaría como, pero y él sin que él haya estudiado el español, por supuesto. Esto mismo los apóstoles también estaban asombrados porque ellos no estudiaron la lengua de esos hombres que eran extranjeros. Ellos ni entendían lo que estaban hablando. Pedro ni entendía, Juan ni entendía, los demás discípulos ni entendían lo que estaban diciendo porque era el Espíritu Santo que les dio ese lenguaje. Ellos no lo estudiaron. No sé si fuimos a la academia para hablar un idioma romano. Fuimos a uno de los árabes, fuimos a estudiar uno de los de Asia. No, fue algo sobrenatural que ellos experimentaron, tanto los discípulos, los apóstoles, como los que estaban escuchando. ¿Entiendes? Eso fue lo increíble. Pero los pentecostales no leen este contexto. Solamente leen el del verso 2 hasta el verso 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y a cada uno hablaba según el Espíritu les daba que hablase. Habla en lengua, hermano, habla en lengua. Pero no, aquí vimos, anote ahí en su contexto. Si quiere notarlo, hermanos, fueron 18 lenguajes. Si usted quiere escucharlo ahí, ya sabe este dato. Si quiere luego contarlo, luego repáselos, cuéntelo. Pero ¿por qué estaban atónitos? Porque les oían hablar las maravillas de Dios en su propio lenguaje con que ellos habían nacido. ¡Qué maravilla! Esa es gloria de Dios. Eso es el Espíritu de Dios. Verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto?
Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, están borrachos. Mosto es vino. Están embriagos, están emborrachados, están locos. Pero bueno, eso, hermanos, es también para tomarlo en cuenta, de que hay gente que, aunque oiga la maravilla de Dios, le va a decir, no, déjame a mí, tú vete, tú estás loco. ¿Sí entiendes eso? Que gente que aunque le hables de la maravilla de Dios, te va a tomar como que tú vienes de otro planeta, que estás tonto, que estás loco. Ay, te lavaron el cerebro. Fuiste con los evangélicos, fuiste con los cristianos, te lavaron el cerebro. No me vengas con eso. O sea, tanto unos estaban maravillados como otros que son criticones nada más. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, verso 14, vamos a ver el primer discurso de Pedro. La primer predicación. Ya acordémonos que Pedro ya se levantó acá. Se levantó antes de hablar en lenguas para hacer la elección de Matías. ¿Se recuerdan, no? ¿Y por qué vemos a Pedro aquí otra vuelta? Oh, porque Pedro es el primer papa. No, nuevamente, lo que estamos viendo es el carácter de Pedro. ¿Cómo era Pedro siempre cuando estaba con Jesús? ¿O Jesús con ellos? ¿Cómo era Pedro? El valiente, siempre estaba metido ahí y por eso salían problemas, ¿no? Porque, ¿y quién dice la gente que soy? Tú eres el Cristo, Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente. Gloria a Dios, Pedro. No te lo reveló de carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero más adelantito ya le dice, eres un hijo de Satanás. Quítate de aquí delante de mí, me eres estorbo. Porque no pones la mira en la cosa. Y siempre Pedro estaba, porque ese es el carácter de Pedro. ¿Entiendes? Entonces por eso Pedro aquí también se levanta. El carácter. Es el hombre con ese carácter, ¿no? Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ni siquiera se levantó él, se levantaron todos también. No solo él. Pero él dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sea esto notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Imagínense para estar borrachos ahora. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí ya va a hablar Antiguo Testamento. Si algo sabía Pedro del Antiguo Testamento, ¿no? De eso estaba Pedro muy conocedor. Como todo judío, ¿sí? Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. ¿Qué vemos acá? Está narrando lo que está escrito en Joel. ¿Sí? Muy bien. En Joel 2:28. Ahí está esta profecía, está este acontecimiento escrito que iba a suceder. Que está diciendo que el Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne. Está hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Está hablando de una conversión a Dios. Pero aquí donde dice en el verso 17, y vuestras hijas profetizarán, aquí esto hay que tomarlo un poquito con pinzas, porque luego la mujer dice, mira, ahí están las mujeres sí pueden profetizar, pueden predicar y pueden ser pastoras. Aquí están las mujeres, dice. Vuestros jóvenes verán visiones. Aquí esto de visiones, aquí este contexto es de que ahora están centrados en Cristo. Tienen ahora una brújula para dónde van. No están divagando en sus mentes. Tienen una visión. Son visionarios. No están así como queriendo agarrar señal a ver para dónde van a ir. Sino que ya son visionarios. Verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. No tiene que ver con soñar que, oh, Dios me habló en un sueño. No, está hablando de que ahora hay enfoque en Dios. Y profetizar, que las mujeres van a profetizar, no significa que están hablando de parte de Dios. Hermanos, el Señor me dijo, guarden silencio, voy a hablar de parte del Señor. No, está diciendo que las mujeres también van a participar en predicar el Evangelio, como Priscila y Aquila. Priscila, la mujer de Aquila, participó en predicar el Evangelio, y otras mujeres más. Eso es profetizar. Profetizar es predicar. Ahora en el Nuevo Testamento profetizar es predicar la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento era diferente profetizar. Pero eso era para aquellos
profetas, para aquellos hombres que venían de parte de Dios para hablar al pueblo, no ahora. Sí, y verso 18, derramaré sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Aquí es este verso, lo agarran muchos para otra vuelta, apoyar el pastorado femenino. Pero no tiene nada que ver eso. Aquí está hablando de que ahora hay un enfoque, ahora van a ser verdaderos seguidores de Cristo, tienen el faro que está ya al punto a seguir, es Cristo. Tienen esa visión. Muy bien, ahora verso 20, verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Qué está hablando? Aquí está hablando acerca de ya los tiempos finales de la venida del Señor. Sí, algunos creen que el verso 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, como también la iglesia a veces identifica como la luna, el símbolo de como la luna. Creen que esto tiene que ver con persecución a la iglesia. Persecución. Bueno, puede interpretarse así también, pero también habla como de los días del fin también. Verso 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo mismo dice Romanos 10, ¿no? El que invocar el nombre, o sea, el que se convierta a Dios, el que confiese a Cristo. ¿Sí? El que confiese a Cristo en su vida, que confiese a Cristo, que confiese el nombre del Señor, invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Los que estaban ahí, hermanos, muchos fueron de los que gritaron, crucifícale. Primero gritaron, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En la última semana, cuando Jesús entra en la entrada triunfal con el burrito, está la multitud, está excitada por tanto milagro, maravilla que ha hecho el Señor Jesús, prodigios, maravillas y señales que Dios hizo entre vosotros, como vosotros sabéis. Ustedes eran los mismos que gritaron, bendito, y tiramos palmas y va a ser rey. Pero resulta que como no fue rey, estaban luego gritando, crucifícale. No eran ignorantes de Jesús, lo habían visto, lo habían oído, lo habían escuchado, habían estado con él. Verso 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Ahí está. Ellos mismos gritaban, crucifícale. Sí, ellos no lo hicieron, pero le llevaron ¿a quién? A Pilato para que lo condenara a muerte. Sí, porque el pueblo santo de Dios no podía matarlo, aunque lo condenaron a muerte, pero no podían. Si hubieran podido, sí le atraviesan el corazón ahí con una espada. Pero como era el pueblo santo de Dios, no pudieron. Pero si hubiera estado a su alcance, ellos mismos lo hubieran matado. Sin embargo, lo condenaron. Pero no fue exactamente, aquí nos da a entender que ellos no fueron exactamente, ni Pilato, ni los romanos, ni los judíos, los que verdaderamente fueron los que anticiparon esa entrega de Jesús para muerte, sino más bien el Padre, dice el verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios en su soberanía, Él fue el que llevó a la muerte a Jesús para ejecutar el juicio por nuestra condenación. Fue Dios. Verso 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos,
Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué está haciendo ahí Pedro? Pedro está citando el Salmo, un Salmo de David. ¿Sí? Si no es el Salmo capítulo 6, verso 8 al 11, está hermano Norio, su Biblia lo tiene marcado. No vamos a ir para no atrasarnos. Pero Pedro le está sacando un salmo mesiánico que escribió David, hablando acerca del Mesías, que está diciendo, dice el verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se descompuso el cuerpo de Jesús en la tierra, hermanos? ¿Verdad que no? ¿Se descompuso el cuerpo de Jesús después de que murió? No miró corrupción, no se lo comieron los gusanos, no vio corrupción, sino que Dios lo resucitó, lo levantó. Muy bien, ahora el verso 32, hermanos, otra vuelta. A este Jesús Dios resucitó, de lo cual todos vosotros somos testigos, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí algunos tienen una confusión, hermanos. Quiero que ustedes lo noten ahí. A ver, quiero que me vean este detalle. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Repetimos el 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué está diciendo Pedro? Nosotros, lo que ha acontecido hoy aquí, lo que ustedes oyeron, el estruendo, ustedes oyeron algo increíble. Hubo un acontecimiento de un viento muy recio, como un viento. No fue un viento, fue como un viento recio. Se hizo un estruendo, un ruido. No sabemos qué fue, ni de dónde, ni lo que lo hizo, pero lo que sabemos es que vino del cielo. Y de repente se apacentaron sobre nosotros lenguajes repartidos a cada uno como lenguas de fuego. Y esto que oíste, que hablamos, es la promesa del Padre que nos ha dado del Espíritu Santo. Hay quienes han dicho que Jesús recibió el Espíritu Santo aquí en este texto, pero no es que Jesús recibió el Espíritu Santo, Jesús es Dios. Los que recibieron el Espíritu Santo fueron los que estaban ahí en el aposento alto, esperando esta promesa que Jesús les había dicho en el capítulo 1 y el verso 5, ¿verdad? Ese fue lo que leímos, capítulo 1 y verso 5, no, 4 y 5, que esperasen la promesa porque serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora vamos al verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora aquí vemos ya una forma de predicar. Mire cómo está predicando Pedro, Mire cómo está predicando Pedro. No le está diciendo ustedes son buenecitos, ustedes son, mira, Jesucito los ama tanto.
que ustedes son buena gente, ustedes tienen buen corazón, ustedes, Dios los quiere tanto, que Dios los va a bendecir. No, no les está diciendo eso. Les está exponiendo quién es Jesús. Les está exponiendo ustedes participaron en el juicio indebido contra Jesús. Ustedes mismos gritaban, crucifícale. Y eso, hermanos, es para nosotros también, que lo mismo hicimos antes de ser cristianos. En nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, lo mismo hacíamos. Preferimos a Barrabás y no a Jesús. Muy bien, pero ¿qué está diciendo Pedro? Está hablando el Salmo de David, que está diciendo, el Padre dijo a su Hijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué está diciendo ahí Pedro? Otra vuelta está recalcando, Jesús es el Señor, Jesús es el Dios Todopoderoso, Jesús, ese que ustedes crucificaron, Él es el amo y Señor, Él es el Kyrios, el Señor, el Kyrios, el amo de todo, el dueño de todo, les está diciendo. Ellos entendían cuando decía la palabra Kyrios, Señor, están entendiendo que les está hablando del único Dios que ellos conocían, que fue revelado en la persona de Jesús. No solamente le dijo, ya resucitó, no solamente se cumplió lo que estaba escrito de él acerca de que no iba a estar en la tumba, porque era imposible que la muerte lo retuviera ahí. Era imposible. Pero les está recalcando, Él es el Dios eterno que vino, el que creó todas las cosas, el que sostiene el universo con sus manos, el que habló la palabra y se hizo con el aliento de su boca. Él vino a este mundo en la persona de Cristo. Está diciendo aquí Pedro, apoyándose con el salmo mesiánico de David. No es poco lo que le está predicando. Y no le está dando dulces de predicaciones, de que tú eres el campeón y con Cristo vas a ir a ser un campeón y Dios te va a prosperar en todo. No. Les está hablando Biblia, palabra de Dios. Mire lo que se está viendo el Espíritu Santo. Mire, no están dulzando, les digo, ustedes son increíbles. Ustedes no. Les está presentando primero que nada a Cristo. A Cristo. Es una forma de predicar ahora que Pedro nos está exponiendo. Imagínense el Pedro que hablaba cualquier tontera. Ahora miren la forma de cómo está predicando a Pedro. Aquí ya Pedro se empieza, como decíamos en el estudio de Marco, ¿no? De que aquí Pedro va a empezar a exaltarse. Aquí ya Pedro ya se va a empezar aquí ¿entiende? A venerar ese carácter ahora más elocuente, ese carácter muy apropiado, ya madurado, este carácter de Pedro. Allá decía lo que era, allá querían estar sentados en los tronos, querían gobernar, tenían envidias, andaban ahí, no, porque estaban en el proceso de aprendizaje. Pero aquí vemos a un Pedro madurando, un Pedro ya maduro, un Pedro que ya está, ahora sí, lleno del poder, lleno del Espíritu Santo. Ahora mire qué lindo, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor. ¿Señor y quién? Señor, o sea, el Todopoderoso. Dios lo ha hecho el Señor. ¿Señor y quién? Cristo, el Mesías. El Mesías es el Señor. Ese que ustedes crucificaron, ese no es cualquier hombre. Ese ha resucitado. Ese es el que por sus manos se sostiene todo lo que tiene vida y lo mantiene. Él es el Señor. Él es el Kyrios. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y eso, cuando vino esto, acuérdense que vino la obra del Espíritu Santo también para redención. Con ese cumplimiento del día de Pentecostés no solamente vino el Espíritu Santo ya a morar en la iglesia, sino que también va a descender para el efecto de que el Espíritu vendría para convencer al mundo de pecado. Fue lo que Jesús le dijo. Antes de irse, yo dice, estoy con vosotros, pero estaré con vosotros. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy,
no os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre os enviará para que esté con vosotros y en vosotros. ¿Sí? Y es necesario que esto venga, dice, para que el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado. Mire aquí, mire qué lindo lo que va a acontecer. Lo que es el efecto de una predicación con elocuencia, una predicación con Biblia, una predicación con palabra de Dios. Mire el efecto. Ahora aquí, no quiero adelantarme un poquito a lo que vamos a ver más adelantito, pero aquí no quiero decir que nosotros por la forma de que predicamos elocuentemente vamos a ganar el mundo. Y yo por lo bien que predico se van a convertir 50,000. No, realmente no, porque no va a depender de mí la conversión del creyente. Mi trabajo es predicar la palabra. Y el asunto de la conversión, el asunto del arrepentimiento, eso le corresponde a Dios y al oyente, no a mí. Porque más adelante vamos a ver que el Señor era quien añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. No es el predicador, no es el hombre elocuente, no es la elocuencia. Si la elocuencia está buena, ese es un ejemplo de cómo predicar, pero no depende del hombre la conversión del hombre. ¿Sí? Sin embargo, ese es el ejemplo que debemos tener de predicar la palabra del Señor. Muy bien, verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Mire, hermano, qué linda escritura y qué lindo acontecimiento. Mire, como una mejor forma de explicarle esto, qué lindo es cuando alguien ha predicado un sermón tan bonito, tan elocuente y tan preciso, tan adecuado del Evangelio, una predicación sana. ¿Sabe? Esta es una gratificación para el predicador, que después de predicar, que después de haber dado su discurso, acontezca lo que aconteció aquí. Al oír esto, ¿qué fue lo que le sucedió? Se compungieron de corazón. Esto es como si una lanza les hubiera atravesado así, literalmente el corazón. ¡Ah! ¡Ah! Compungido, atravesado el corazón. Y dijeron a Pedro y los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Qué lindo es que cuando uno termina un sermón como predicador y que la gente venga y te pregunte: ¿y qué debo hacer? Dígame qué es lo que tengo que hacer. Dígame qué es lo que debo de hacer. ¿Se recuerdan que el carcelero también dijo: varones, hermanos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué contestó Pedro? ¿Qué contestó Pablo? ¿Y quién andaba con él? Silas. Cree en el Señor Jesús, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo es cuando, hermano, el predicador avienta la palabra, avienta la semilla, avienta el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, y las almas reciben. Y vienen y preguntan: ¿qué debo de hacer? Vienen quebrantados, vienen compungidos. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea en este momento. No hay obstáculo, no hay nada. Puedo cortarme la mano entera, puedo sacarme un ojo, pero yo quiero vivir para Dios. Yo quiero entregarme a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Y qué triste cuando tú terminas la enseñanza, la predicación, y tú dices: ¿hay alguna pregunta, hermanos? No hay nada. Cerremos la Biblia, hermanos. Despidamos ya, esto ya terminó ya. Ok, estuve aburrido. Vámonos, hasta mañana. Qué triste es eso, hermano, que digas tú: hermano, ¿y cómo estuvo el estudio? Estuvo muy largo, hermano. Debería ser más corto. ¿Ves la predicación en la iglesia? Están así cabeceando. Y uno termina con la expectativa: hermano, ¿hay alguna pregunta? Nada, ninguno hace un comentario. Oye, hermano, eso que usted dijo, a mí me penetró, a mí me encantó, a mí me gustó, hermano. Esa es una gratificación tanto para el predicador como ver evidencia de que también el oyente está recibiendo. Pero tú dices: ¿hay alguna pregunta? No, nada, hermano, nada. Vámonos ya, ahora irnos para la casa ya, hay que irse. Y salimos rápido, parece que el edificio se va a caer. ¿Entiende? Qué triste es cuando sucede eso, hermano. No hay conversión, no hay efecto de la palabra de Dios. Pero estos hombres tuvo el efecto, que estaban ahí, hermano. Yo lo puedo ver como de rodillas, llorando, implorando: díganos qué debemos hacer. Nos sentimos culpables de lo que hemos hecho contra Cristo. Yo le digo aquí, ustedes en la dinámica,
Y a veces no quieren ni decir nada. No, ya terminemos ya. Ya como predicador quiere ver los frutos de que, hermano, estás aventando la semilla y que la semilla caiga en buena tierra. Qué lindo, hermano. Esto es maravilloso, ver a la acción del Espíritu Santo orar en los oidores. Verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo Pedro? Mire, empezando, sin el acto de arrepentimiento no pueden hacer más nada, pero tienen que empezar con el arrepentimiento y arrepentimiento de corazón. Y bautícese cada uno de vosotros en quién, no en el nombre de los fariseos, en el nombre de la religión judía, en el nombre de Jesús el Mesías, en ese. Hoy ustedes confiesan a Él, invocan a Él, se convierten a Él, rechazan todo tipo de falsa doctrina, falsas prácticas. Cristo es el Salvador del mundo, pero necesitan arrepentirse de corazón y bautizarse en el nombre de Jesús y recibir para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea, nacer de nuevo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, ¿sí? Esa promesa de salvación para su descendencia. No es que los niños en ese momento se van a bautizar, donde muchos piensan que el bautismo de niños, aquí se mira, aquí no dice niños, aquí dice que también para sus hijos es una promesa de salvación, pero necesitan arrepentimiento también sus hijos. Y para todos los que estén lejos de nosotros, los gentiles, acá en donde estemos, en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, todos los países que ni existían en aquel tiempo, pero el Señor dijo, para los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué nos habla aquí? Del llamamiento de Dios. ¿Qué nos habla aquí? De la soberanía de Dios. ¿Qué nos habla aquí? De los que han sido predestinados, la predestinación de Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Oh, qué lindo. Esto es maravilloso, el acontecimiento de aquí. 3,000 personas en el primer discurso. No fue Pedro. No fue ese hombre que no tenía elocuencia para hablar. Fue Dios quien tocó los corazones de esos hombres que antes le gritaban crucifícale. Que antes gritaron cualquier cosa contra él. Que lo vieron en la cruz colgado y se burlaron de él. Y ahora dice que estaban ahí reunidos, perseverando en la doctrina. Esto es muy importante, perseverar, no nomás me bautizo y ya quedé ahí. Y en el partimiento del pan, o sea, hace las celebraciones de la Santa Cena y en oración. Verso 43, sobrevino temor en toda persona. Mira lo que vino, temor. Ahí es donde uno entra a convivir. Cuando uno experimenta el nuevo nacimiento, entra un temor a Dios, un temor santo, un respeto hacia Dios que antes no tuvimos. Y si sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí está comunión. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Me encanta esta palabra que dice perseverando unánimes cada día en el templo. Yo creo que ustedes deberían de participar siempre en los estudios. No perderse ni uno. Ellos, la forma de aquel día era, no tenían Zoom, hermano. Andaban de casa en casa, visitando a uno, visitando a otro. Unos hermanitos se apegaban a ellos. Vamos, los acompañamos, vamos, los apoyamos. Hoy vamos a levantar una célula, vamos a levantar una ¿cómo se llama? Vamos a hacer una, ¿cómo le llama? Aparte de célula, ¿cómo se llama?
nadie quiere ir, apenas iba los domingos a la iglesia. Pero aquellos dicen que andaban en mucho temor y estaban con todo ese corazón convertido, perseveraban unánimes cada día en el templo y en las casas se reunían con alegría y con sencillez de corazón, quitando avaricia, quitando altivez, quitando soberbia. Qué lindo. Muy bien, vamos a terminar ahí. Terminamos el capítulo a puro golpe, porque ya son las 10. Muy bien, mis hermanitos. Hasta vamos a llegar. Para la siguiente semana va a estar bueno. La curación del cojo. Va a estar bueno el capítulo 3.